Con la aprobación de la reforma judicial, y con esto vamos a terminar, ha sido tendencia en México golpe de Estado. Ya que tú llevas tiempo hablando del golpe de Estado lento, ¿apoyas esta tendencia? Yo creo que la reforma judicial es parte del golpe de Estado lento. Voy a repetir lo que he dicho muchos días, pero ahora que es un hecho ya consumado, la reforma judicial, voy a decir, es una reforma judicial que pone más que nunca al Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Legislativo se entrega totalmente al Ejecutivo, como acabó pasando, cuando este señor Yunes, por dinero, por amor o por lo que sea, vota la reforma judicial, siendo que él pertenece a la oposición, que no quería esa reforma judicial, y de pronto se cambia de bando de un día para otro, lo cual siempre es sospechoso. El legislativo se puso totalmente al servicio del ejecutivo. Para que el legislativo tuviera las mayorías necesarias para hacer y los que vienen, esta reforma constitucional y las que vienen, ha sido necesario que se violenten algunas disposiciones constitucionales, como las del 8% en representación proporcional, y algunas otras cuestiones meramente éticas, como la de dividirte en 4 partidos para tener una representación mayor de la que las propias leyes establecen en los órganos legislativos. Entonces el órgano legislativo, Senado y Cámara de Diputados, se sometieron totalmente al Ejecutivo y por lo tanto conforman un solo poder. Con la reforma judicial lo que se consigue no es ni hacer más honesta, ni más ágil, ni más justa, ni más adecuada la impartición de justicia en México. Lo que se consigue es que solo tengas jueces que apruebe el gobierno a través del legislativo y el ejecutivo como un solo poder. Porque la gente dice, ¿qué tiene de malo que yo elija a mis jueces? No, que los vas a elegir 3 jueces de una lista de 9 que te va a dar el presidente. Y el legislativo. Y el judicial. Pero si el judicial y el legislativo y el ejecutivo son el mismo, pues ya se pondrán de acuerdo en ponerte a los 9 candidatos que les convengan a ellos. Tú no puedes elegir otros candidatos, no puedes ser un movimiento independiente para poner candidatos al judicial, a un juez de distrito. No. Tú solo vas a votar entre los 9, tienes que votar 3 de los 9 candidatos que te van a poner ellos. Eso no es un golpe de Estado, no es parte del golpe de Estado lento, díganmelo.